tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recuerdo, por si se perdieron el primer programa, que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Desde los estudios de Radio UMH reciben el saludo de Fernando Blázquez. Cada mañana abrimos los ojos y de una manera instantánea reconocemos formas, colores, movimientos, espacios. Lo hacemos de una manera tan automática y tan sencilla que da la sensación de que nuestra capacidad para ver fuera algo innato. Sin embargo, y aunque no lo parezca, nacemos prácticamente ciegos y gran parte de nuestra vida la pasamos aprendiendo a ver. De todo esto vamos a hablar hoy con Eduardo Fernández y Arantxa Alfaro. Eduardo es director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, de la Miguel Hernández, también de la Cátedra Bidón Segara. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Fernando. Y Arantxa Alfaro es neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? También les tengo que presentar hoy a un nuevo integrante del equipo, que es Antonio Alarcón. Antonio tiene baja visión debido a su glaucoma y desde hace varios años trabaja aquí en la universidad en el equipo del doctor Eduardo Fernández. Él además es nuestro técnico de sonido. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, ya que estamos en la ronda de presentaciones, también les voy a contar que hoy tenemos una visita muy especial, que es la de Rosa Quiles, que será una de nuestras corresponsales, como diría el neurólogo Oliver Sacks, que nos hablará de su hermano pequeño, Juan Antonio, de cómo nació ciego y tuvo que aprender a ver. Es toda una aventura que comenzó a los 22 años, que es cuando fue operado de cataratas congénitas y que solo unas pocas personas a lo largo de la historia de la medicina han vivido. Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, y Rosa viene acompañada de Rosy Aracil, las dos, Rosa y Rosy, menuda mesa florida tenemos hoy aquí. Ambas pertenecen a Acervega, que es la Asociación del Daño Cerebral de la Vega Baja, porque son muchos los pacientes con daño cerebral adquirido, con DCA, los que también tienen problemas visuales. Rosy es además la presidenta de la asociación. Muy buenas tardes, Rosy. Buenas tardes. Bueno, menudo programa de lujo que tenemos para acabar este año. ¿Todas y todos cómodos y preparados? ¿Sí? Pues vamos allá. Ya saben que en esta primera sección abordamos la actualidad, lo más reciente en relación con la retinosis pigmentaria y otras patologías de la vista, pero ya que luego en la mirada clínica, que es donde nos dedicamos a conocer más a fondo las patologías de la vía visual, que recordemos es la que va del ojo al cerebro, como luego vamos a hablar con Rosa y con Rosy, aunque cualquiera puede intervenir en cualquier momento, faltaría más, podemos empezar a tratar aquí, podemos revisar un poco la literatura médica, si es posible recuperar la capacidad de ver si se ha nacido ciego. ¿Es posible, Arantxa, Eduardo? Bueno, en realidad es algo curioso. Pensamos quizás que nacemos con visión y verdaderamente no es así. Nacemos ciegos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que aprender a ver desde nuestros primeros días de vida. La cuestión es que muchas veces si esa vía visual, es decir, la información se recoge en nuestros ojos y llega a nuestro cerebro, se ve interrumpida o dañada por cualquier motivo, ya no se desarrolla con normalidad y esto puede generar problemas. Entonces siempre se ha pensado que pasados esos primeros años de vida, son críticos los 7 primeros años, pues si una persona ha tenido un problema, difícilmente va a poder volver a ver con normalidad, como nosotros. Pero un proceso normal, o sea, cuando uno empieza, uno nace, si el proceso es normal, ¿cuándo empieza a ver? ¿Cuáles son los plazos? ¿Días, semanas, meses? Va siendo poquito a poco, mes a mes. Digamos que nuestra agudeza visual casi sería normal a partir del 7º año de vida. ¿Hasta el 7º año de vida? Sí, estamos todo el rato aprendiendo. El niño antes, cuando no ve a sus padres la primera vez, oye, los toca, va cogiendo un poquito de información y mes a mes, año tras año, cada vez tiene más detalles. Pues sí, vemos a los padres, esos que cogen al niño y dicen, hoy yo creo que ya me reconoce, ¿verdad? Porque se ríe o hace esas ahí cosas. empiezan un poquito a tener ciertas percepciones, pero es un proceso de años. Es un proceso que todos, de verdad, deberíamos ser conscientes que nacemos prácticamente ciegos.
Entonces, la verdad es que esto te lleva a pensar que, bueno, pues probablemente esta visión, si la has perdido en algún momento, quizás no la vas a poder volver a recuperar. Y eso es lo que se ha creído, pero si revisas la literatura científica, te das cuenta de que hay algunos casos, no habrá más de 20 en la historia de la medicina, en todo el mundo, en el que personas que han nacido ciegas por otra circunstancia, pues recuperan la visión. Por ejemplo, pensad en una persona que nace ciega por unas cataratas. Operar unas cataratas es posible en cualquier momento de la vida. Y si te operan unas cataratas muy tarde, a los 20, a los 30 años, ¿qué pasa con tu visión? O, por ejemplo, ahora también es posible el trasplante de córnea. Antes no, ahora sí. Si te hacen un trasplante de córnea a los 50 años, ¿podría recuperar visión? Claro, porque esas son pruebas que generalmente no se hacen a un recién nacido. A un recién nacido, a no ser, entiendo, que sea evidente o que los rasgos físicos tengan evidencia generalmente a un niño no se le hace una prueba de si tiene unas cataratas. No, lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, en el caso de las cataratas se ve bastante bien, claro, sí. Sí, y eso sí que lo hace el pediatra, porque en la exploración inicial hay que ver si tiene cataratas, si tiene, por ejemplo, alguna patología en el fondo de ojo, hay algunos tumores infrecuentes, pero que a veces se encuentran y que conviene hacer un tratamiento precoz. En cualquier caso, yo creo que también es importante que nos demos cuenta que vemos con el cerebro. Cuando la doctora Alfaro estaba diciendo que los niños no son capaces de ver, eso no significa que su retina no funcione. Su retina funciona desde el primer día. Lo que pasa es que el cerebro tiene que madurar, tiene que procesar toda esa información, eso lleva un cierto tiempo. Y lo que pasa es que si, por ejemplo, pues en los 7 primeros años de vida no ha recibido la información visual, es muy probable que su cerebro, la parte del cerebro que utilizamos para ver, se utilice pues para decodificar, para procesar otro tipo de información. Tu cerebro aprende otra cosa distinta. Otra cosa no es que sea una cosa rara. Estamos hablando, por ejemplo, pues procesa el tacto o procesa el oído mejor, etcétera. Por ejemplo, sabemos que los ciegos congénitos pues tienen una agudeza auditiva, son capaces de escuchar probablemente mejor que muchos de nosotros. Y es un proceso, estamos hablando de un proceso. Pero ese proceso, pues por ejemplo, pues en el contexto del cerebro, no es que se acabe cuando somos unos niños. Por ejemplo, lo que pasa es que a nivel de la adolescencia, por ejemplo, empiezan a subir las sinapsis que se llaman inhibitorias. Hasta la adolescencia, por así decirlo, pues digamos hay más sinapsis excitatorias y de alguna forma se tienen que poner frenos a algunas de las cosas que nos van a pasar en la vida. Si eso no sucede, evidentemente tenemos un problema, pero es un proceso que acaba a los 20 y muchos años. O sea que estamos madurando realmente hasta una edad pues considerable. ¿Qué casos tenemos de personas ciegas congénitas, ¿no?, a los que se les haya intervenido más tarde? De esos 20 que decíamos que solo hay en todo el mundo. Pues el primer caso es del siglo XVIII, de 1728, y es muy, muy curioso, y fue publicado por primera vez en ese año. Y bueno, el cirujano de la reina, que era William Cheselden, de la reina de Inglaterra, pues decidió intervenir a un niño de 13 años que estaba ciego por unas cataratas. Imaginaros además con las técnicas de la época. Claro. ¿Qué técnicas había en esa época? La verdad es que este cirujano era un cirujano experto en litotricia, es decir, ya veis, estas litiasis, estas piedras que hay en el riñón, que puede haber en el hígado, ¿no?, en la vesícula biliar. Pero bueno, el cirujano extrajo estas cataratas en el niño. ¿Pero y cómo lo sabía? Pues hombre, la verdad es que las cataratas sí que es posible incluso a primera vista, no sé, a veces si habéis visto una persona que tiene cataratas, incluso una persona anciana, a primera vista veis que esa zona de la pupila, esa zona que es ese negro de los ojos, ¿no?, está como opaca, la veis turbia, grisácea, y en las personas ciegas congénitas por cataratas es muy, muy evidente. Entonces, bueno, Cheselden era un gran observador, decidió operar a este niño. Y lo más interesante es que luego observó cómo se comportaba este niño. Y bueno, este niño realmente estaba muy acostumbrado a usar su tacto, a usar su audición, y tenía que aprender a ver. Entonces él decía que aprendía primero tocando aquello que le mostraban, porque claro, de entrada él veía un objeto y no sabía decir lo que era. Entonces cogía ese objeto, lo tocaba con mucho cuidado, lo observaba y le explicaba, mira, pues esto es una manzana. Y así iba aprendiendo. La siguiente vez que le mostraban una manzana era capaz de identificarlo. Y contaba un ejemplo muy bonito porque tenía a veces confusiones entre un gato y un perro, porque para él eran muy similares. Al tacto, claro. Entonces él, a veces está ahí escrito, ¿no?, en la historia, como él tocaba un gato al tacto y le daba vergüenza
preguntar si era un gato, si era un perro. Cuando lo identificaba por el tacto, decía, bueno, ya te he conocido, la próxima vez sabré bien quién eres. Es bonito porque este mecanismo es un mecanismo como, digamos, de transferencia de información. Él toda su vida había usado el tacto, había usado la audición, tenía que aprender algo nuevo y, ¿cómo lo hacía? Aprendiendo de lo que ya sabía bien. Y es el primer caso descrito y es muy bonito y es muy instructivo, ¿no? Fue posible aprender, tuvo sus limitaciones, pero ahí estaba esa capacidad. Lo digo porque me sorprende, porque yo estoy viendo ahora una serie de televisión, una serie que se llama The Nick, que es sobre médicos, pero en la Nueva York del año 1900. Y entonces vas viendo, claro, cuáles son los medios y los conocimientos que tienen en ese momento y cómo van apareciendo unas enfermedades. Por ejemplo, no saben localizar el apéndice y uno descubre el método, hace como una cruz, ¿no? Entonces dice, no, el corte hay que hacerlo aquí. Entonces me sorprende porque hay una escena en la que uno de los médicos intenta intervenir a otro de un desprendimiento de retina que ha tenido fruto de una pelea, ¿no? Y no saben realmente, claro. Entonces, si esto es en el año 1900, yo decía, Dios mío, en el año 1728, que estamos hablando de más de 150 años antes, tendría que ser... Sí. Y eso probablemente pasa hoy en día también. Hay muchas cosas que seguimos sin saberlo. Hay patologías, pues como la retinosis pigmentaria, que son muy complejas y desgraciadamente estamos probablemente igual que en el 1900 que contabas tú. Empezando, sí. Esperemos que en el futuro pues realmente avancemos de manera considerable. ¿Algún otro caso, Arantxa? Pues tienen que pasar alrededor de 2 siglos, y nos vamos ya a 1960 aproximadamente, y ahí el psicólogo Richard Gregory nos habla de la historia de otro paciente que en este caso fue operado de un trasplante de córnea. Claro, era una técnica que siglos atrás no se tenía. Y como buen psicólogo también pues es capaz de describir muy bien el ámbito emocional de este paciente, ¿no? Y cómo poquito a poco él también iba aprendiendo. Y describe algo muy similar a lo que ya había descrito William Cheselden, cómo se aprendía palpando los objetos y luego intentando hacer una interpretación visual. Y él a esto ya le dio un nombre y le llamó transferencia intermodal. ¿Qué quiere decir? Pues que en realidad nuestro cerebro está preparado para adquirir todo tipo de información. Innatamente, aunque vamos aprendiendo, podemos recibir impulsos, informaciones auditivas, visuales, táctiles, y es un mundo intermodal. Nuestra vida es así. No solo vemos, oímos, percibimos en conjunto. Y esta persona ciega iba aprendiendo así. Un caso muy claro, porque además era una cosa muy automática, fue cuando le mostraron por primera vez un reloj. Él, como ciego, antes de la cirugía, había aprendido las horas usando un reloj que no tenía este cristal que le protege. Entonces él había aprendido tocando las manecillas. Claro. La primera vez que se lo mostraron es que no fue necesario que tocara. Inmediatamente dijo la hora. Fue algo instantáneo, ¿no? Porque lo había aprendido así y lo supo evocar así. También es gracioso porque, claro, él como ciego, pues le habrían dicho siempre lo que era un cuarto de luna. Y la primera vez que esta persona ciega ya recupera la visión y ve la luna, se quedó sorprendido de lo que para nosotros los videntes era un cuarto de luna, porque él pensaba que era como un pedacito de tarta, un cuarto. No esa forma creciente, claro, menguante. Claro, es diferente, iba aprendiendo. Es cierto que este paciente no acabó de adaptarse plenamente a este nuevo sentido, porque él había vivido 50 años en otro universo en el que se manejaba muy bien, esto se le había dado. Es verdad que a veces se exige como una visión como la de una persona que ha visto durante toda su vida y él en este nuevo sentido es más torpe, pero es normal porque su cerebro había usado muchos años, ¿no? 50 años los otros sentidos, y la verdad que él esto también lo vivió a veces con cierta angustia, con cierta ansiedad, claro, ¿no? Además hay casos curiosos, por ejemplo, de algunos pacientes a lo largo de la historia que recuperan, generalmente es el caso de cataratas, por ejemplo, la visión, y es muy curioso porque estoy recordando ahora uno que veía a uno de sus hijos y no era capaz de reconocerlo por lo que estaba viendo hasta que no hablaba. Era capaz de decir, ya sé quién eres, porque realmente esa información visual veía una cara, veía ojos, veía tal, pero no lo asociaba necesariamente, podía ser cualquier otro niño. Su niño era el que tenía esa voz. Su reconocimiento viene del oído, no viene de la vista, claro. Es algo curioso y eso de alguna forma refleja que el cerebro procesa la información de manera conjunta y que lo necesitamos todo. A veces lo asociamos más por una cosa o incluso no necesariamente tiene que ser el oírlo, puede ser a veces, y eso quizás lo sabemos todo, un olor. Muchas veces un determinado olor ya nos desencadena una percepción, un recuerdo de alguna persona. ¿Y algún caso más pegadito ya al día de hoy, a la actualidad? Pues más pegadito a la actualidad, la verdad,
Tenemos un caso clásico del doctor Oliver Sacks. No sé si habéis tenido la ocasión de leer su libro El antropólogo en Marte. Ahí pues habla de un caso que lo llama Ver o no ver, que es el caso de Virgil. Y la verdad es un caso bonito porque él se mete mucho, se implica mucho con esta familia, vive una temporada con ellos y analiza un aspecto. Y es un poco a veces también la confusión que tenía Virgil. Virgil recupera la visión también de una cirugía de cataratas. Ella tenía una retinopatía de base. Y claro, llega un momento en que aunque fue aprendiendo tareas visuales, tenía como una dicotomía, pero tocar. Cuando se enfrentaba a un objeto, él tendía a tocar, porque se sentía mucho más cómodo, ¿no? Y en esta dicotomía, pues viven muchos pacientes. Pero le hemos sacado partido a esto y ahora incluso en España tenemos un caso que ha sido publicado por la terapeuta del Centro de Rehabilitación de la ONCE de Barcelona, María Ángeles Matei, de unas personas ciegas que trabajaban allí en la ONCE, pues también fue operada de cirugía de cataratas a los 50 años y ellos, dentro de su centro de rehabilitación, pues hicieron una terapia muy específica para esta persona. Evidentemente ella en su artículo cuenta que por supuesto, ella es una lectora braille nata, tiene una capacidad táctil enorme y auditiva, pero han conseguido sacarle partido a este resto visual. Y quizás lo más próximo que tenemos en la actualidad es el proyecto actual que tiene se llama Proyecto Prakash del doctor Sinha en la India, porque claro, como ha comentado antes Eduardo, ahora todos los niños pues van al pediatra, el pediatra fácilmente detecta estos problemas, pero ¿qué pasa en los países en vías de desarrollo? ¿Qué pasa en la India? No todo el mundo tiene acceso a la sanidad tan fácilmente. Y este médico que trabaja en el MIT en Estados Unidos pues en la India, que es su país, hizo una campaña de prevención de la ceguera y se dio cuenta de que había muchísimos niños ciegos que llegaban con causas de ceguera que eran tratables a una edad como la adolescencia, ¿no? De la que también habla Eduardo, tan crítica, ¿no? Para la visión también. Y entonces él ha operado a muchos de estos niños y después hace algo muy importante. Vamos a rehabilitarlos, no se trata de operar. Y está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Porque hay que pensar también en este grupo de gente. Hay que prevenirlo primero. Y una vez que está el problema, en estos países, por ejemplo, vamos a investigar qué pasa. ¿Podemos ayudarles? Hay que intentar paliarlos, claro. Y además, un poco una buena noticia que podemos extraer de estas experiencias es que yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, de alguna manera se nos decía que era irreversible si no tratábamos a los niños antes de una edad, antes de los 7, antes de los 9 años, aquello era completamente irreversible. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que eso no tiene por qué ser necesariamente así y creo que estamos obligados a intentar tratarlo e intentar resolver el problema, ayudar fundamentalmente con la rehabilitación incluso en personas mayores. No tenemos que dar ningún caso por perdido, puesto que a lo mejor no todos van a funcionar bien, pero, y hoy vamos a hablar pues de algún caso concreto, sí que puede llegar a tener percepción visual, sí que probablemente lo podremos ayudar. Y qué buena noticia es eso. Bueno, también hay dos noticias que a mí me gustaría comentar con vosotros, porque me parecen una buena noticia y otra casi me parece ciencia ficción. La primera es que el Hospital de Manises de Valencia, junto con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE, están ensayando una nueva terapia con nutracéuticos que, según dicen, podría frenar la degeneración en la retina producida por la retinosis pigmentaria. Dicen que han probado el compuesto en alrededor de 30 pacientes, que lo que tiene es antioxidantes, vitaminas y otros nutrientes, abro comillas, específicamente diseñada por los investigadores valencianos, y eso, aporta nutrientes y vitaminas para la retina, lo que, según dicen ellos, podría retrasar su degeneración y, por tanto, la ceguera. Yo la verdad es que de buenas a primeras, yo sé, fuera lo que puede parecer, pero bueno, quiero que nos lo aclaréis a todos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser siempre especialmente cautos con este tipo de información. Un problema, por ejemplo, con la retinosis pigmentaria es que es una enfermedad hoy por hoy incurable y siempre pues hay una cierta, a veces, tendencia pues a intentar buscar determinados tratamientos. Y quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de los pacientes con retinosis pigmentaria en principio no tienen déficit de vitaminas. Ni de se estaría intentando compensar etcétera. Algo que no es necesario. En principio no es estrictamente necesario, pero también es verdad que se ha descubierto, y si sabemos, por ejemplo, que en muchos o en algunos casos de retinosis pigmentaria, por ejemplo, el tratamiento con vitamina A, puede llegar a ser interesante para retrasar el curso de la enfermedad.
pero no en todos los casos. Por ejemplo, hay una forma de retinosis pigmentaria, que es la enfermedad de Stargardt, que la vitamina A está contraindicada. Vaya. Por eso creo que es muy importante, antes de que cualquier persona, cualquier paciente en una familia de afectados, que no tome decisiones, por su cuenta y riesgo. Claro, es muy importante consultar con un profesional, consultar con su oftalmólogo. Luego, por ejemplo, no sabemos tampoco los efectos que puedan tener pues en niños. No sabemos los efectos que puede tener a largo plazo, no sabemos, por ejemplo, si eso condiciona o puede afectar el desarrollo intrauterino, por eso hay que tomarlo con mucha precaución en mujeres que estén o estén pensando en quedarse embarazadas. Aunque sea un complejo vitamínico. Aunque sea un complejo vitamino, porque, por ejemplo, existen patologías que se llaman hipervitaminosis. El hecho de tomar muchas vitaminas no es que sea mucho mejor, es justo todo lo contrario. Claro. Por eso creo que es muy importante consultar a los profesionales, y sí que es probablemente interesante todo este tipo de nuevas estrategias con vitaminas, con fármacos antioxidantes, que se sabe que desde luego in vitro, en estudios con animales, parece ser que sí que retrasan la enfermedad, pero no tenemos desgraciadamente todavía muchos estudios controlados, ensayos clínicos en humanos, pero puede ser una alternativa pues para que conseguir retrasar un poquito la enfermedad y que se vayan también desarrollando nuevas estrategias, nuevas terapias génicas, etcétera. Bueno, y la segunda, que esta es la que parece de ciencia ficción, es que el pasado día 15 de diciembre, hace apenas una semana, se ha realizado por primera vez en Europa, concretamente en la Clínica Barraquer de Barcelona, el primer implante de visión artificial en el primer paciente sordociego. Digo el primero en Europa y además aquí en España, porque solamente otro paciente con esta misma patología había sido intervenido antes en Estados Unidos. Según la clínica, como decimos, es primera vez en Europa, segunda en el mundo, que un paciente con síndrome de Usher, que no puede ver ni oír y que solo se puede comunicar con lenguaje de signos porque es sordomudo, recibe un implante de visión artificial que han llamado, y aquí viene lo que yo digo que es como de ciencia ficción, ¿no?, un ojo biónico. Solamente antes dos consultas. ¿Qué es el síndrome de Usher, por tenerlo claro, y luego en qué consiste este avance? Bueno, el síndrome de Usher pues es una de las variantes de retinosis pigmentaria. Entonces estos pacientes, además de la retinosis, pues desarrollan sordera y algunos de ellos pues alteraciones en el equilibrio. Digamos que hay como tres tipos en función del momento de la vida en el que empiezas a tener estos problemas. Hay un primer tipo en el que la sordera aparece desde el nacimiento, ya en la infancia las personas pues van perdiendo la visión. Un segundo tipo, ¿no?, en el que ya pues la sordera es moderada y es en la adolescencia donde empieza la pérdida de visión. Y luego un tercer tipo en el que ambas cosas aparecen ya en la adolescencia. Entonces es importante, supone el 3%, perdón, de las sorderas congénitas y casi entre un 15% de los síndromes asociados a la retinosis pigmentaria. Digamos que, claro, aquí estos pacientes se ven más limitados porque a lo largo de su vida van perdiendo dos sentidos y tendrían que manejarse pues con el tacto. ¿Y en qué consiste ese ojo biónico que suena tan ahora que se acaba de estrenar La Guerra de las Galaxias? Bueno, realmente pues quizás tiene un poco que ver con La Guerra de las Galaxias, con la ciencia ficción, pero afortunadamente ya no es ficción, sino que ya empieza a ser ciencia y es algo complejo, pero lo que es el principio no es tan difícil de entender. Todo el sistema nervioso funciona porque hay pequeñas corrientes eléctricas. Entonces una neurona, una célula se comunica con otra con pequeñas corrientes eléctricas, y eso también lo podemos hacer exógenamente, lo podemos hacer externamente. Por ejemplo, colocamos un pequeño electrodo pues en la retina, en la parte del ojo que procesa visión, lo estimulamos muy rápidamente y podemos percibir un puntito de luz. Ahora en lugar de uno vamos a coger dos. Y los estimulamos a la vez y podemos percibir una línea recta si está horizontal o una línea recta vertical. Con tres podríamos percibir pues un triángulo, con cuatro un cuadrado y así. Y básicamente es lo que hace el implante, el Argus 2. En este caso tiene 60 electrodos y lo que hacemos es estimular selectivamente combinaciones de ellos para intentar que se puedan llegar a percibir algo sencillo, por ejemplo, pues leer caracteres grandes. Es también importante pues en ayudar de movilidad, pues para saber, por ejemplo, dónde está una puerta, por ejemplo, algo que en personas con una grave discapacidad visual que les incomoda mucho no saber si hay una persona delante o dos o tres, porque no hablas igual
si sabes que te está escuchando solo la persona con la que estás, o si hay otra que también está escuchando, con lo cual a veces, por si acaso, no dices lo que realmente quieres decir. Simplemente eso ya podría llegar a ser interesante. Yo creo que es una noticia muy, muy importante, es una noticia novedosa. Es algo complejo porque, como ha comentado pues antes Arantxa, en este caso se trata de personas que además son sordas. Quiere decir que de alguna forma su cerebro ha evolucionado de manera diferente porque no recibe las mismas aferencias, no recibe la misma información que sucede pues en una persona que no tiene ese tipo de problemas, y desgraciadamente no tenemos mucha información de qué es lo que está haciendo ese cerebro. Entendemos que va a ser la rehabilitación, probablemente pues va a ser compleja, y luego pues el número de electrodos que tienen pues también es muy limitado. Con 60 electrodos se pueden llegar a hacer ciertas cosas, pero no todas las que quisiéramos. O sea, yo creo que estamos avanzando muy rápidamente, como en la Guerra de las Galaxias que comentabas. Cada vez tenemos nuevas entregas, y yo estoy seguro que iremos teniendo también nuevas entregas de estos dispositivos con mayor número de electrodos, con mejores posibilidades de modular, incluso pues en escala de grises, todos esos parámetros. Bueno, sé que el ojo biónico no les va a dar ultravisión, pero sí supone una pequeña ayuda. Qué increíble, ¿no? Y qué emocionante que estas cosas ya sean realidad, desde luego. Momento ahora para viajar por ese trayecto que discurre desde la retina hasta el cerebro, como siempre, pues acompañados con los profesionales que ya han estado aquí con nosotros, y hoy también con esa corresponsal que presentábamos al inicio del programa, por Rosa Aquiles, que nos va a hablar de su hermano pequeño Juan Antonio. Catarata es una palabra de origen griego que posee el doble significado de cascada y de verja levadiza, ¿no? Como una obstrucción que desciende desde lo alto e impide el paso al castillo. Bueno, John Berger, uno de los más ingeniosos críticos de arte contemporáneo, relata en su libro Cataratas sus notas y reflexiones tras haber sido operado precisamente de esta patología en los dos ojos, y nos habla en este libro sobre el redescubrimiento de su propia visión tras la operación, el cielo azul de París, el papel blanco y la tinta negra con la que escribe, y sobre todo el encuentro con los pequeños detalles, el ser capaz cada día con sus dos ojos de registrar pues una y otra vez lo que para él es la sorpresa. Algo así, suponemos que es lo que debió sentir Juan Antonio cuando a los 22 años se operó de unas cataratas congénitas. Juan Antonio nació ciego, pero además de sus cataratas tenía otras patologías, como por ejemplo una encefalopatía connatal que dañó también su corteza visual y le produjo un retraso psicomotor y epilepsia. Rosa, háblanos de Juan Antonio, tú que lo has vivido en primera persona. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué cuidados o qué ayuda necesita o qué es lo que él hace autónomamente? Bueno, yo decirte que estoy sorprendida porque que un oftalmólogo en 1713 opere a un niño de cataratas. Mi hermano nace en el 64, se opera en el 82, pasando por una cantidad de oftalmólogos de la zona, y nadie se dio cuenta de que tenía unas cataratas congénitas. Hasta que tenía 22 años, estoy un poco sorprendida. Como bien ha dicho Arantxa, pues mi hermano el oído lo desarrolló impresionante, y también su tacto. Uh-huh. Él conoce o conocía las cosas por el tacto y tiene un oído privilegiado. O sea, viene mi coche de allá de 2 calles y sabe que más es el para tuyo. Allá y sabe que es mi coche. Y la visión, pues mi hermano tiene una visión bastante reducida, porque debido a la lesión cerebral que tiene, el movimiento de sus ojos es algo mayor que el nuestro. Uh-huh. Entonces, fijar la mirada, pues no la fija muy bien. Le cuesta, bueno, porque no Sí, está acostumbrado evidentemente, simplemente. y evidentemente. Pero sí que se enseñó desde pequeños, o lo enseñamos desde pequeño, que por el tacto, a reconocer las cosas. Nosotros nos dimos cuenta de que mi hermano era ciego, porque mi padre, cuando yo era pequeña, con 5 meses, me pasó una cerilla por los ojos de un lado para otro, y entonces yo seguía la cerilla. Mi hermano se la pasaba a mi padre continuamente y vimos que no la seguía. que no la seguía. ¿A qué edad fue eso? ¿Tu hermano qué edad tenía?
Pues mi hermano era pequeño, mi padre era un obsesionado de las cerillas, vamos a ver, y un día y otro, sí. Y siempre estaba con la cerilla, yo recuerdo que siempre estaba con la cerilla, dándole, y es verdad que veíamos que no veía. ¿Entonces lo llevasteis a alguna consulta y fue cuando empezó ese periplo de oftalmólogos? Bueno, ese periplo de oftalmólogos, yo no recuerdo, había un pediatra entonces en Almoradí, muy famoso. Este señor era de Orihuela, amigo de mis padres. Nunca le dio importancia a lo de la visión. Dijo que era muy pequeño, que el día que se hiciera mayor ya veríamos. Este señor salió de Almoradí y entonces luego ya empezamos a oír oftalmólogos, fuimos llevándolo y mi hermano llegó a llevar de dioptrías 23 en cada ojo. Madre mía. Se lo dice un miope que tiene 2 y 25 y ya, sí. si no se ponen las gafas no ve nada. Y luego nos dimos cuenta que no era cuestión de ponerle más dioptrías cuando lo llevamos a un oftalmólogo. Hasta que mi madre decidió, y yo ahí era un poco crítica, llevarlo a la Seguridad Social. Yo ahí puse el grito en el cielo. ¿Por qué eras crítica? Yo dije, si un señor, no lo voy a nombrar, con el prestigio que tiene este señor, te ha dicho que es miope, ¿cómo en la Seguridad Social te van a solucionar el problema? Y nos vamos a la Seguridad Social y nos dicen, este niño tiene cataratas congénitas. Mi madre, que no sabía lo que era aquello, le dijo a la médica, ¿qué es eso? Dice, pues este niño ha nacido con cataratas congénitas, ¿no lo ha llevado usted a ningún oftalmólogo? Y entonces mi madre pues se puso un poco cabreada, porque dijo, si me estoy gastando lo que no tengo. Y entonces por mediación de la doctora Matilde de la Seguridad Social del centro de Orihuela, nos llevó a una clínica donde lo operaron. Bueno, y al final se solucionaron esas cataratas. Bueno, se solucionaron las cataratas, pero sí es verdad claro. que desde su problema tampoco vio al 100%. Evidentemente. Luego llegamos a manos de Arantxa, que fue nuestra Virgen, y fue nuestra Virgen cuando nos dijo, vamos a hacerle unas pruebas porque yo quiero saber si ve o no ve. Bueno, Arantxa, ¿cómo y cuándo llega Juan Antonio a tu consulta? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que mi consulta llegó a una consulta que es una consulta de epilepsia que tenemos desde hace varios años en el hospital, y ahí tratamos pues los pacientes más difíciles, los que tienen que tomar muchos fármacos para controlar las crisis, incluso algunos que necesitan cirugía. Entonces, bueno, a mí el paciente llegó pues como un caso difícil de epilepsia, y cuando entró por la puerta acompañado de Rosa, pues ahí teníamos a Juan Antonio. Teníamos una persona que venía en silla de ruedas, que tenía un retraso psicomotor, y teníamos su caso ahí, todo su libreta, ¿no? Pero claro, los neurólogos somos como detectives, ¿no? Entonces, cuando un paciente entra, tú ya empiezas a observar. Y la verdad es que cuando él entró, nos dimos cuenta de que, bueno, no se comportaba como una persona ciega, pero tampoco como una persona que tuviera pues una visión normal. Entonces, claro, fue cuando le pregunté a Rosa, y Rosa me dijo pues todo este periplo y todo lo que le había ocurrido. Y claro, a ver, nosotros habíamos estudiado en medicina pues todo lo que hemos comentado antes, que si la visión sufre algún daño en los primeros años de vida, luego es muy difícil recuperarla, y si alguien la ha recuperado no hay más de 20 casos. Claro, me quedé tan sorprendida. Lo exploré con los medios que tenía en aquel momento y dije, bueno, esto hay que estudiarlo mejor, porque esta persona, aparte, tenía allí su resonancia y yo veía que su corteza visual estaba muy dañada. Quiero deciros, estos 20 casos que describe la literatura son personas, por lo demás, sanas, que solamente tenían un problema en su vista, pero que eran gente absolutamente normal por todo lo demás. Entonces les operaban sus problemas, pero su cerebro era normal. Pero es que Juan Antonio le operan el problema, pero es que su corteza visual está dañadísima en la resonancia. Además, lucha todos los días contra su epilepsia y tiene un retraso. ¿Cómo ha aprendido a ver? Entonces, inmediatamente, pues, hablamos con los oftalmólogos del hospital, nos exploraron a Juan, y claro, nos dijeron, bueno, la retina está muy dañada, el nervio óptico apenas funciona, y como mucho es capaz de distinguir el movimiento de una mano. Y bueno, no tiramos la toalla.
hablamos con Eduardo Fernández, con Ángela Bernabeu de Resonancia, y decidimos que había que estudiarlo más a fondo, hacer pruebas de visión pues más específicas, pero que en realidad fueran para él como un juego, ¿no? Pues por ejemplo le decidimos ponerle objetos y sin que nos tocara nos dijera dónde están y qué eran, lo hizo muy bien. Le pusimos colores, con los colores fallaba más, él decía siempre que era todo amarillo o rojo, pero era muy curioso porque le pusimos una lámina negra y dijo no hay color. Es decir, el concepto de color lo tenía. Sabía distinguir animales de objetos inertes. Luego era curioso porque cuando le poníamos caras, bien, pues había hombre, mujer, bien, puede decir, bueno, quizás distingue alguna facción o el pelo, pero es que le decíamos, pero ¿cómo está? Y pues mira, esta sonríe, este llora. O sea, era muy curioso, veía mucho más allá. Dimos un paso más en la universidad, pues también hacemos estudios de resonancia funcional y de tractografía. Os voy a explicar. La tractografía es una técnica de resonancia que permite ver el cableado del cerebro, es decir, la información que va desde los ojos al cerebro, cómo va por una autopista, ¿no? Un montón de fibras nerviosas. Pues con resonancia, tractografía, que es una técnica concreta, podemos ver cómo funciona esa autovía. Y en el caso de él estaba muy dañada. ¿Y cómo puede ver? Entonces decidimos, bueno, pues en la resonancia le vamos a decir que haga una tarea, y eso se llama resonancia funcional. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues la verdad que le preguntamos, ¿cuál es tu música favorita? Hicimos un pequeño CD con su música favorita, y dentro de la resonancia se la pusimos, y bueno, efectivamente activaba la corteza relacionada con la música, la corteza auditiva. Y cuando le pusimos otro tipo de estímulo que era visual, nuestra sorpresa fue que sí, que la información llegaba al cerebro, pero ¿dónde? A su corteza auditiva. Que como nos ha dicho Rosa, si es que él ha tenido una audición privilegiada, ¿qué hizo su cerebro? Pues su cerebro ha hecho adaptarse, es decir, utiliza otra zona distinta para procesar visión. Estaba viendo por el oído. Estaba viendo por el oído. Yo creo que ese concepto es muy importante porque habitualmente dices, no tiene zona del cerebro dedicada a la visión, luego necesariamente va a ser ciego. Y la experiencia de Juan es que eso no es necesariamente así, lo cual aumenta mucho las posibilidades. Y la verdad que estamos asombrados. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué conclusiones sacamos? Hemos aprendido pues un hecho. Es decir, los ojos están ahí, la visión está en el cerebro, tenemos que sacarle al máximo partido a nuestro cerebro, puede adaptarse a todo. Y luego, quizás lo más bonito que me parece del caso es la manera en la que Juan Antonio vive este sentido. Ya os hemos comentado antes que muchas de las personas que recuperan la visión en la edad adulta tienen cierta frustración porque no es el sentido que ellos esperaban. Y a veces se deprimen y lo pasan mal. Pero el caso de Juan Antonio es que él nunca ha estado presionado con este sentido. Y entonces él utiliza ese sentido cuando le da la gana. Un complemento. Es un complemento. Más, si claro. necesita ver mejor algo, usa la visión a través de sus ojos, y si no, pues toca y oye, y nadie le obliga. Entonces él lo usa instantáneamente, pero sin ningún tipo de complejo, porque nunca ha tenido ningún tipo de complejo. Y creo que eso es lo bonito, porque ahora que también salen prótesis, hemos dicho, ¿no? El ojo biónico y tal, hay que decirle también al mundo que no hay que vivir esto como, bueno, tengo que recuperar mi visión como algo más, ¿no? Como algo complementario y vivirlo con naturalidad. Y yo creo que lo más bonito del caso es que es eso también. Sí, pero eso también es de la persona, es una manera de ver la vida Sí. que en este caso es de Juan Antonio y que puede no repetirse en otra gente. De superación, ¿no? Porque su epilepsia es muy compleja, ellos lo saben. La verdad que es paciente del doctor Mola del hospital, que lo conoce desde el principio y que lo ha tratado estos años. Con él trabajamos en estos estudios también. Vive con su epilepsia, vive con su retraso psicomotor y intenta llevar, pues eso es una vida normal, una vida rica. Bueno, yo creo que no soy el único que está alucinando con la historia de Juan Antonio. Si os parece, vamos a hacer una pausa y seguimos en unos minutos, porque ya que tenemos aquí a Rosa y a Rosy, secretaria y presidenta de Acervega, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Vega Baja, vamos a hablar también un poquito más con ellas. Lo dicho, un minuto y seguimos. Esta temporada Radio UMH es más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos.
más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más. Seguimos en Punto de Vista en Radio UMH y decíamos antes de la pausa que como tenemos en el estudio a Rosa y a Rosy, que son secretaria y presidenta respectivamente de Acervega, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Vega Baja, pues vamos a conocer un poco más esta asociación. Rosy y Rosa, bienvenidas de nuevo. Hola, bienvenidas. Gracias. Rosy, ¿qué es Acervega? Acervega es una asociación que fue creada en el 2011 por familiares, todos de afectados por daño cerebral o traumatismo craneoencefálico. Y nos dedicamos, pues, dentro de nuestras posibilidades, a ayudar a los familiares, sobre todo a los familiares, ya no solo al afectado, porque el afectado, el paciente siempre está, digamos, cuidado, pero el familiar es el que peor, digamos, lo pasa y el que no tiene medios para salir y está perdido en el momento que te pasa, a una persona le da un ictus o pasa algo a un familiar, te encuentras perdido y nadie te da esa información que necesitas. Entonces nosotros, como hemos pasado por eso, pues nos dedicamos a informar, a decir los recursos que son un poco escasos, pero bueno, los pocos que hay. Informamos, hacemos talleres de memoria. ¿Cuántas personas hay o cuántas personas atendéis? Socios. 80 socios. O sea, hay que llegar allí, inscribirse como socio. socio. ¿Y os reunís una vez Sí. a la semana, al mes? Sí. ¿Cuál es la dinámica de Hacemos Acervega? cuando tenemos los talleres, pues es 2 días a la semana, una hora y algo, hacen los talleres con una terapeuta, y los familiares, en el momento que hacen ellos los talleres, el enfermo, pues los familiares nos vamos de respiro familiar. Ah, ¿y en qué consiste el respiro familiar? Pues nos tomamos un café y nos contamos, pues, nuestras experiencias, nos desahogamos, digamos, y nos ayudamos unos a otros. ¿Y vosotros veis que eso sirve realmente? O sea, ¿a vosotros os sirve mucho? Sí, mucho. Sí. Rosa, y ya que porque estamos en una radio universitaria, seguro que nos están oyendo por muchos estudiantes, pues de medicina, pero de fisioterapia, terapia ocupacional. ¿Crees que de alguna forma, a nivel de los profesionales sanitarios, deberíamos hacer algún esfuerzo más por comunicarnos mejor con los familiares? ¿O cuál es tu sugerencia para que aprendamos Yo todos mi de ti? sugerencia, siempre lo digo cuando hemos dado alguna charla, que yo, como familiar de un afectado, lo que veo y pienso, y luego al hablar con varias personas, es que los médicos y el personal sanitario debería de hacer un curso de humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, sí, vamos a ver, yo mismo, en mi caso, yo lo pasé muy mal, y no tienes a nadie, un enfermero, un médico. Yo hasta los 7 meses no tuve un enfermero, incluso la señora de la limpieza que vino y me dijo, si necesitas algo, ese está bien, hace mucho, y yo pienso que hasta que no les pasa a ellos, no se dan cuenta realmente de que hay que ser un poquitín. Yo pienso que es su profesión, están muy acostumbrados a ver casos así, entonces para ellos es uno más, pero para el familiar no. O sea, que echas en falta terapeutas, psicólogos que rodeen a los familiares de los afectados de tal forma que les sepan orientar, por lo menos al principio. Sí, al principio, porque al principio están muy perdidos. Bueno, aunque sea que dirijan, ¿no?, a asociaciones como Acervega, en el cual si ellos no pueden dar ese servicio, pues bueno, ahí estáis vosotros. Ahí estamos. Veo que tenéis varios proyectos, he leído en la web, uno destinado al apoyo a la iniciativa integradora, en el que se incluye además una jornada de ocio inclusivo, con una convivencia en la isla Tabarca. Sí. Creo que lo pasemos muy bien. He visto las fotos y creo que os lo pasasteis muy bien. bien. Y luego veo que se ha aprobado un programa que se llama Brain, donde se va a trabajar la prevención del daño cerebral a través de la conexión que tiene con el consumo de drogodependencias y los siniestros viales. ¿En qué consiste? Pues consiste pensamos, porque ahora hemos hecho unas jornadas de daño cerebral y criminología aquí en el Hospital del Vinalopó. Entonces, claro, cuando dices criminología y la unes al daño cerebral, la gente se queda así como,
Psicópatas. Sí, madre mía, ¿qué pasa? Que hay un criminólogo. Bueno, nosotros teníamos contratado una criminóloga y cuando íbamos a dar las charlas la gente se quedaba sin criminólogo. ¿Qué tiene que ver un criminólogo con daño cerebral? Pues tiene que ver mucho, porque cuando una persona tiene un accidente de tráfico, tiene un daño cerebral o tiene un traumatismo, muchas veces es por consumir drogas, por coger un vehículo, y entonces se asocia la criminología como una parte de... Tú no vas, digamos, con todos los sentidos porque vas drogado, vas bebido, y entonces la criminología, el accidente es como, se trata como no como un crimen, pero los que investigan, digamos, los atestados y todo eso son los que son criminólogos. Entonces es una cosa que es, la verdad, que salió muy bien. Tuvo las jornadas, no nos esperábamos que salieran tan bien, fueron las primeras. Ahora se ha hecho un libro que se está editando de todos los participantes, que cada uno escribirá todo un capítulo. Tuvimos terapeutas, criminólogos, médicos, mediadores. ¿Hay algún paciente con problemas visuales? Sí, un chico de aquí de Elche. ¿Quién es? O sea, Juan, ¿cuál es su patología? Él tuvo un accidente de tráfico, un traumatismo craneoencefálico, entonces él no ve. Él ve solamente por un ojo. Dice que no ve, pero me hago referencia a que no ve, pero luego sí ve, porque a lo mejor dice, no te veo, sí, Juanje, sí me ves, y luego te dice, la de la camiseta roja. Y sí, entonces ves más de lo que dice. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, pues eso es muy curioso también, porque en muchos problemas cerebrales es algo común, y quizás Arantxa nos puede contar un poco de ese tipo de que ve, pero que no ve. Sí. ¿Hay pacientes que dicen que no ven y luego realmente sí ven? ¿O es que su percepción es distinta? Bueno, ¿O es que la percepción puede ser distinta. O bueno, no sé exactamente cuál es el caso de este paciente, pero por ejemplo, hay personas que no ven medio campo visual, ¿no? Que tienen una hemianopsia. En próximos programas también hablaremos hemianopsia de esto. Se llama. Sí, esa es una zona del campo visual en la que no ves. Hay personas que no ven las caras, que se llama prosopagnosia. Oliver Sacks tiene un libro que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Claro, porque no veía la cara de su mujer, y cuando él cogió su sombrero para salir de la consulta del doctor Oliver Sacks y tocó a su mujer, cogía la cabeza de su mujer. Y eso se llama prosopagnosia, son zonas concretas del cerebro. Entonces, claro, es ese ver y no ver. Hay unos estados ahí intermedios de la visión que van más allá del ojo y que, bueno, te sorprenden, ¿no? Sí. Curiosísimo. Sí, es importante además reincidir, ahora que además hay una campaña de la Dirección General de Tráfico en la que advierten sobre el consumo de drogas. Nunca está de más recordar que cuando uno coge el volante no tiene que estar influido por ninguna sustancia, ya sea el alcohol o incluso las drogas. En esos anuncios además escuchamos, a mí me pareció excesivo, porque decían que 1 de cada 3... la tercera parte de quienes se les hacían los controles de drogas realmente las habían consumido. Yo consulté a la DGT porque me parecía tremenda. Me dijeron que eso era en base a controles indiciarios, es decir, que el agente que para al conductor, en este caso, ya supo, por el estado visual, le ve y dice, este es probable que haya consumido, y entonces le hace el control. Y que de eso son 1/3. No quiere decir que 1/3 de los conductores en este país estén... Vayamos bebidos o drogados. Pues, sí. Bueno, tenéis, Rosy y Rosa, los micrófonos de Radio UMH para animar a aquellos pacientes ahora que lo necesitan a que se unan a Cervega. Podéis decir dónde estáis y animarles a que se acerquen a veros si lo necesitan. Bueno, pues estamos en la Daya Vieja, tenemos la sede ahora, y bueno, metiéndose en la página web, acervega@hotmail.com, o llamando, metiéndose allí, verán los teléfonos y se ponen en contacto con nosotros y los esperamos a ayudar en todo lo que podamos. Y si no es más fácil, no hace falta apuntar, si ponéis Acervega en Google, seguramente os aparezca. Sí. Rosa Aquiles, Rosa Aracil, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Radio UMH. Gracias a vosotros y buenas tardes. Seguimos. Ya saben que a través del correo electrónico umhradio@umh.es, o también del Facebook y del Twitter de Radio UMH,
pueden dejarnos sus sugerencias, los temas que les gustaría que abordáramos en futuros programas, esas dudas que tienen acerca de determinadas enfermedades o aplicaciones tecnológicas para ciegos, esas curiosidades relacionadas con la visión. Y hoy quien se ha animado con una petición es Juan Fernando Castilla. Juan Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Pues mi consulta, bueno, como sabe, más o menos la doctora lo ha explicado, pues tengo problemas de visión, ¿no? Entonces, bueno, yo he adquirido algunas facultades que he desarrollado, sobre todo el oído. Y bueno, mi consulta, pues, es, por ejemplo, yo propuse una cosa, vamos a un murciélago, por ejemplo, ¿no? Se supone que es ciego. Entonces, ¿cómo se orientan, más o menos, no sé, viven de noche en la oscuridad, salen de sus cuevas, pueden alimentarse, no sé, más o menos que me expliquen un poco exactamente cómo pueden hacerlo. Eduardo Arantxa, si un murciélago es ciego, ¿cómo hace para orientarse? Bueno, para empezar, quiero aclarar que los murciélagos no son ciegos. No son Hay ciegos. muchas especies, tienen ojos, pueden tener ojos más o menos muy pequeñitos, pero sí que utilizan la visión. Lo que pasa es que fundamentalmente cazan de noche y por la noche pues ya sí que no hay mucha luz y utilizan, por así decirlo, el sonido. Técnicamente se llama ecolocalización y lo que hacen es que emiten un sonido que los humanos no podemos reconocer, es un sonido se llama ultrasonido. Ultrasonido, y emiten ese ultrasonido, el sonido rebota con el obstáculo y lo vuelven a recibir. Es algo muy complejo porque esto pasa muy deprisa. Hay que tener en cuenta que lo hacen incluso más de 200 veces por segundo porque el murciélago, el animal, se está moviendo. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, mucho mejor pues para localizar los pequeños insectos, que es lo que utilizan pues para alimentarse. Entonces, pero utilizan las dos informaciones, utilizan un poquito la visión para tener una idea general de dónde están y luego pues para esquivar obstáculos, sobre todo eso cuando ya están en cuevas que no disponen de la visión. Por así decirlo, es un poco como el caso de Juan Antonio Quiles, que utiliza un sentido u otro en función de sus necesidades. Cuando tiene los dos, utiliza los dos. A media tarde, que puede ver bien, pues utiliza fundamentalmente la visión. De hecho, hay muchas especies, pero unas, por ejemplo, solo ven en blanco y negro, otras ven en color, no ven muy bien, pero ven lo suficiente. Claro, o sea que los murciélagos tienen esos ojos pequeñitos, no ven excesivamente bien y entonces deciden elegir una forma u otra para orientarse. Ecolocalización. Sí, es un poco lo que se utiliza, por ejemplo, en tecnología como el radar. Lo que pasa es que es un radar muy sofisticado, muy bien diseñado, que todavía no se hacen radares con esa tecnología, porque, por ejemplo, lo que cambia es que modifican un poquito el ultrasonido que emiten para saber cuando les llega cuál es dónde están. Porque si siempre emiten el mismo, sería un poco más limitada la percepción. Son capaces de hacerlo muy rápidamente. Ni siquiera existen todavía sistemas tecnológicos que lo hagan con esa eficiencia, con esa efectividad como tienen los murciélagos, o sea que tenemos que aprender de ellos. Bueno, pues Juan Fernando, ¿duda solucionada? Pues sí, más o menos sí, me ha quedado un poco. Lo que no sabía, bueno, sí puede ser lo que usted dice, que vean un poco. Y también se orientan sobre todo también en los ultrasonidos. O sea, es una compensación entre una cosa y otra. Claro, eso es. Es una compensación entre una cosa y otra, pues se pueden valer. Eso es. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo pueden hacer esto? Igual que una persona que a lo mejor tiene una discapacitación, dice, bueno, pues entre una cosa y otra me voy arreglando, ¿no? Claro, pues exactamente igual. Más o menos sería lo mismo. Funcionan los murciélagos, eso es. Bueno, Juan Fernando, gracias por participar hoy con nosotros, amigo. Un abrazo. Gracias a vosotros y bueno... Y para concluir, pues nuestro juego del mes, el periscopio. Ya saben que al final de cada programa les proponemos una pregunta, un acertijo que van a poder resolver a lo largo de este mes que viene. Y además, como ahora están las Navidades, hay mucho tiempo para pensar. Pero bueno, es una pregunta que se puede resolver muy fácilmente escuchando el programa. O sea que está dentro de los contenidos de esta hora que hemos pasado con ustedes. Si creen que conocen la respuesta, pueden escribir a umhradio@umh.es con nombre, apellidos, por supuesto la respuesta y un teléfono de contacto, y entre aquellos que acierten vamos a sortear el libro Cataratas de John Berger, del que hemos hablado al comienzo en el programa, y el libro sobre retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas de la Cátedra Bidons Egara. La pregunta de este mes es la siguiente: ¿qué periodo de nuestra vida, de la vida, es el más crítico para la formación del sistema visual? Pueden ser los primeros años,
puede ser la adolescencia o puede ser la madurez. Yo creo que la respuesta está clara. ¿Qué periodo de la vida es el más crítico para la formación del sistema visual? Si lo saben, que seguro que lo saben, nos envían un correo a umhradio@umh.es con el nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Y hasta aquí el punto de vista de hoy, este segundo punto de vista que, como siempre, esperamos que haya servido para acercarles un poquito más de conocimiento sobre la retinosis pigmentaria y sobre todo sobre cómo es la vida de aquellos que la padecen. No quedarnos únicamente en lo abstracto y en la ciencia, sino bajarlo a la calle a quienes nos rodean. Hoy han estado con nosotros Eduardo Fernández. Un placer, como siempre. Un placer, Arantxa Alfaro. Encantada. También estuvieron antes con nosotros Rosa Aquiles y Rosia Eracil. En el control de sonido, Antonio Alarcón. Muchas gracias. Y guiando aquí los contenidos durante esta hora, Fernando Blázquez. Yo creo que para despedirnos, si os parece, si hay quórum y unanimidad, ya que estamos, como quien dice, en Navidades, pues podemos despedirnos con un poco de música navideña, ¿no? Me parece una gran idea, Fernando. Ponemos a Michel Bublé cantando una típica canción de Navidad. Venga, gracias por estar al otro lado y hasta el próximo programa. Felices fiestas. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! You when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.